Buenas noches, compañeras, compañeros, o buenos días, depende cuando nos vean. Nosotros en esta oportunidad les vamos a hablar de las fusiones y de las adquisiciones. Y quisimos empezar con una pincelada de historia sobre este asunto. Bueno, normalmente la historiografía económica divide a este proceso en 6 etapas que le llaman oleadas. La primera oleada, que comprende del año 1897 al 1904, le llamaron la oleada de la monopolización, y lo que pasó en este periodo básicamente fue concentraciones de compañías de un mismo rubro o sector de una industria, y que su objetivo no era otro que simplemente la unión para el aumento de poder de mercado, para controlar y crecer dentro de un mercado. Por ejemplo, en Estados Unidos se dio eso en la industria del acero. Ahí se generó en este periodo la fusión de la US Steel con la Morgan, con la Carnegie Steel y con otras 700 compañías más chiquititas del acero, y ahí empezaron a controlar este mercado, también aprovechando el auge de la industria de los ferrocarriles. Después podríamos decir que vino la segunda oleada, que le llamaron la oleada de los oligopolios, que va desde el año 1914 más o menos hasta el año 29. O sea, ahí uno, si conoce algo de historia, va como desde la Primera Guerra Mundial hasta el año 29, que se produce la caída de la bolsa de Nueva York y la crisis económica, después la llamada Gran Depresión. Y lo que pasó en este periodo básicamente fue los oligopolios, así de simple. Un grupo de compañías que controlaban un sector del mercado, como lo que pasó acá, por ejemplo, con el asunto del confort y de los pollos. Después vendría la tercera oleada, que va desde el año 65 al año 72 más o menos, que le llamaron la oleada de los conglomerados. Básicamente un conglomerado es un conjunto de compañías que tienen intereses empresariales en una serie de productos y servicios, pero no siempre estas compañías tienen un mercado en común. Funcionan con filiales, por ejemplo, lo que podría ser acá el conglomerado Luxich, el conglomerado de los Mates, etcétera, los Angelini, que tienen, por ejemplo, muchas compañías, pero no siempre se conectan entre ellas. Son una compañía, un banco, una compañía de servicio, una compañía de comunicaciones, etcétera. Después vendría la cuarta oleada, que se da en la década de los 80, la que le llaman normalmente la oleada de las megafusiones. En economía hay una palabra que se llama corporate raiders, que son básicamente los grandes inversionistas que lo que buscan fundamentalmente es enriquecerse con la adquisición o fusión de muchas compañías. Así de simple. Bueno, hay que destacar en esta oleada que fueron la primera vez que se internacionalizaron las fusiones y las adquisiciones. Antes siempre se daban más a nivel local. Después vendría la quinta oleada, que sería la oleada de las TMT, que son las compañías de medios de comunicación, de telecomunicaciones, media y tecnología. Y dentro de esta oleada se subdivide en 2 etapas, una de reconocimiento del aprendizaje de los errores de la oleada anteriores, y después una segunda etapa desde el año 98 más o menos en adelante. Bueno, hay que entender que esta oleada va como del año 89, de fines de los 80 hasta el 2001 más o menos. Y esta segunda etapa, que va desde mediados de los 90, ya aprendiendo de estos errores, después se coloca una fuerte inversión en compañías de este tipo, porque ya visionariamente se veía que el mundo iba como para ese lado, las comunicaciones, el internet, etcétera. Y por último, la sexta oleada
que va desde 2001 hasta ahora, es la oleada que vivimos hoy en día, que sería la oleada de la globalización. Eh, las compañías, básicamente las compañías en el mundo ya no buscan el éxito como el éxito local, sino que abrirse hacia el mundo. Y de hecho se ve mucho hoy en día una compañía española que viene a Chile y adquiere compañía y va a Argentina y va a Latinoamérica, etcétera, y cada vez van creciendo más. Bueno, los dejo ahora con mis compañeros que les van a explicar más en detalle cómo funcionan y cómo se da esto de las fusiones y de las adquisiciones. Buenas tardes, compañeras, compañero, profesor. Mi nombre es Alison Cortés y yo voy a definir los conceptos de fusión y adquisición. Entendemos por fusión que es la unión de dos o más compañías independientes en una sola. ¿Qué quiere decir esto? Que dos compañías independientes jurídicamente deciden unir sus patrimonios y formar una nueva sociedad para desarrollar su actividad. Definiremos adquisición como una negociación directa en la que una empresa compra los activos o acciones de la otra y en la que los accionistas de la compañía adquirida dejan de ser los propietarios de esta. Las fusiones y adquisiciones han sido estrategias aliadas de las empresas para sobrevivir en malos tiempos económicos, permitiendo no solo la supervivencia, sino también el crecimiento de estas. Dentro de las características de las fusiones podemos mencionar que se disuelve la sociedad absorbida que desaparece, se traspasan todos los bienes de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente, existe la transferencia de todo el patrimonio activo y pasivo de las sociedades absorbidas a las sociedades absorbentes y para finalizar que las fusiones son operaciones generalmente practicadas en periodos de expansión económica o de crisis. Tenemos tres tipos de fusiones. La primera corresponde a la fusión pura, donde dos o más empresas de un tamaño equivalente o similar acuerdan unirse, creando una nueva empresa a la que aportan todos sus recursos, disolviendo las empresas iniciales, las primitivas. Las desglosaremos en empresa A y B, que unidas forman C, para que me entiendan un poco más. La segunda es denominada como fusión por absorción, donde el patrimonio de una o más empresas, en este caso la absorbida, se extingue y se integran en una sociedad, la absorbente ya existente o una nueva. Nuestra tercera y última es la fusión con aportación parcial del activo, donde esta situación se produce cuando una empresa únicamente aporta una parte de sus activos a una nueva sociedad o a una ya existente. La diferencia está en que la primera empresa no debe disolverse. También tenemos tres tipos de adquisiciones. La primera corresponde a la adquisición horizontal. Este caso se da tanto la empresa adquiriente como la adquirida están en la misma industria y trabajan con productos similares o complementarios, ampliando así su línea de productos y reduciendo la competencia. Un ejemplo para esto sería Coca-Cola y su adquisición de Jugos del Valle. La segunda es la adquisición vertical, donde una adquisición vertical comprende empresas ubicadas en la misma industria, pero en diferentes niveles de proceso de producción. Con esto se pretende alcanzar una mejoría de la productividad y eficiencia. Estamos a un nivel de proveedor y cliente, para que se entienda un poco más, y un ejemplo también de esto sería una empresa azucarera que puede estar bajo una compañía que tiene su propia plantación de caña de azúcar, fábricas de bebida, entre otras. Y la tercera adquisición sería una adquisición de conglomerado. Aquí hablamos de que la compañía adquiriente y la firma adquirida no se relacionan entre sí. Otro ejemplo podría ser Adidas, que todos conocemos, dedicada inicialmente a la confección de zapatillas, diversificando sus productos, llegando a líneas de perfumería y relojes. La mínima diferencia existente entre fusiones y adquisiciones es que esta se basa fundamentalmente en los fondos propios de las compañías. Es cierto que en un proceso de fusión el patrimonio de las compañías se combina para formar una nueva entidad, pero en los procesos de adquisición esto no ocurre. Se compra el paquete accionarial de la compañía que se adquiere sin necesidad de juntar ambos patrimonios. Recientemente vimos que las adquisiciones y las fusiones tienen características diferentes, pero ahora vamos a unir estos dos conceptos y vamos a hablar de estas dos como fusiones.
porque vamos a determinar cuál es la causa que lleva a estas empresas a unirse. Entonces, ¿por qué las empresas deciden fusionarse? La causa principal es la sinergia. La sinergia es el valor que tiene la empresa combinada. Este valor de la empresa combinada después de la fusión es mayor a la suma de cada valor de estas empresas por sí sola. Los incrementos de los flujos crean valor. Así se va creando la magia de la sinergia, la cual tiene 4 categorías básicas, que son los ingresos, los costos, los impuestos y los requerimientos de capital. La mejora de al menos una de estas 4 categorías se crea la sinergia. Ahora bien, tenemos la sinergia y tenemos las ganancias de esta sinergia. Pero ¿cómo se reparte la torta? ¿Cómo se dividen las utilidades de la sinergia? Las ganancias de la sinergia. Por ejemplo, si cada acción de la empresa objeto cuesta $50 y la empresa adquiriente paga una prima, que es el sobreprecio que tiene cada acción, de $60, va a pagar un 20% correspondiente a la prima. La empresa objeto se lleva como ganancia $10. E imaginemos, vamos a suponer que la sinergia de esto, las ganancias de la sinergia son de $30. ¿Bien? La sinergia, la unión de estos lleva una ganancia de $30. Pero en realidad la empresa adquiriente va a ganar $20 debido a que se gastó $10 correspondiente a la prima. También va lo que espera cada accionista. Y eso depende, obviamente, de las contrataciones y lo que ellos han determinado con anterioridad. También, aparte de la sinergia, hay otros motivos que llevan a las empresas a fusionarse. Estos motivos principalmente son aquellos valores que adquiere tanto la empresa como los administradores. Por ejemplo, el aumento de las rentas. Ya es una empresa más grande, más robusta, con mayor participación en el mercado, lo más probable, ya con más ganancias. Por lo tanto, los administradores, que son obviamente aparte de los accionistas, reciben una remuneración mayor. Y así también el valor y el prestigio que tienen las personas que lideran estas empresas aumenta, ya que están a cargo de una empresa con mayor tamaño. Hemos definido qué son las fusiones y la sinergia que pueden llegar a producir. También hemos mencionado las oleadas a nivel global. Y es que las fusiones y adquisiciones no son cosa nueva. Para el caso de Latinoamérica, podríamos decir que vive con algunos años de desfase con respecto a estas tendencias, pero al mismo tiempo las vive todas simultáneamente. Los mercados latinoamericanos aún están en desarrollo respecto a mercados más maduros. Al revisar el panorama en la región, la prensa nos muestra interesantes noticias en el ámbito de las fusiones. En junio de este año, La Tercera nos contaba de importantes noticias para el sector de bienes de consumo, cuando se anunció la llegada de la cadena de supermercados colombiana Justo y Bueno a territorio nacional, mediante la adquisición del 100% de supermercados Hervey. Justo y Bueno continúa así con su plan de expansión regional, con miras a convertirse en la cadena más grande de supermercados en el segmento de conveniencia de descuento en toda Latinoamérica. Con más de 1000 locales en Colombia y 100 en Panamá, la compañía ahora agregará a su portafolio las 32 ubicaciones en Chile de supermercados Hervey, las cuales están ubicadas en la región metropolitana y en la región de Valparaíso. Por lo tanto, cuando su antiguo Hervey se llame Justo y Bueno, ya saben el porqué. En el contexto de 2019, de prepandemia, caracterizado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, solo en Chile, el monto total de las transacciones de fusiones y adquisiciones llegaron a los 4.600 millones de dólares. Y aunque es bastante dinero,
sigue siendo inferior al total de transacciones del 2018, que llegaron a un monto de 14.500 millones de dólares, en que destacó la compra del 24% de SQM por parte de la China Tianqi, por más de 4.000 millones de dólares. También quiero mencionar que en el ámbito internacional, en marzo de 2019, los rumores de fusión de la automotora Fiat Chrysler con Peugeot implicó inmediatamente un aumento de sus acciones en un 5%. Y así podríamos enumerar una serie de fusiones. ¿Pero por qué mencionamos estos? Porque son interesantes, porque explican la expectación en el mercado que generan las grandes transacciones por el efecto sinérgico que esperan tener, aumentando el precio de la acción casi inmediatamente. Sin embargo, este efecto es coyuntural, porque aunque se espera que el valor de la acción suba por un mejor desempeño de la empresa combinada en cuanto a ingresos o disminución de costos, los que mencionamos recién, los rendimientos no son inmediatos necesariamente, sino que mantiene el precio de la acción su tendencia al alza o a la baja, como lo podemos ver en esta gráfica que muestra el precio de la acción de SQM y de Fiat en los últimos 5 años. Naturalmente este es un tema que podemos revisar con mucha mayor profundidad, pero hemos querido resaltar lo siguiente. Las fusiones y adquisiciones no son nada nuevo. Durante todo el siglo XX vemos integraciones de tipo vertical, horizontal, a través de las llamadas oleadas. Hemos definido las formas básicas de fusión y adquisición, hemos definido el concepto de sinergia o cuáles son los beneficios o motivaciones que puede haber para que las empresas se fusionen, y a través de la prensa hemos visto que las fusiones y adquisiciones son de importancia y el efecto en el precio de las acciones. Esperamos sus preguntas y comentarios y muchas gracias.